Signada por acontecimientos extremos, sin lugar a dudas, el clima jugó un papel principal esta campaña, impactando de manera diferente en las zonas productivas de Argentina. A continuación, en AgroTV, un especialista del CREA Tandil analiza la presente campaña y la evolución que ha tenido el manejo y la tecnología en el cultivo de trigo y de girasol. Más allá de los buenos rendimientos de la presente campaña, los productores buscan la estabilidad que les permita planificar con mayor seguridad el futuro de la empresa. El ingeniero Miguel Redolati, coordinador del CREA Tandil, analiza las tecnologías y manejos que vienen creciendo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Climáticamente es una campaña que fue bastante variable en lo que fue precipitaciones. En general, en toda la zona tuvimos rendimientos muy buenos en cultivos de fina, una cosecha de cebada fundamentalmente y trigo muy buena, que va a estar por encima de la media con buenos rendimientos y en general bastante buena calidad, algún problemita de proteína en cebada. Y después, a partir de noviembre, diciembre, el año niño no se expresó de manera muy fuerte acá y depende de las zonas, hubo zonas que tuvieron algún problema de sequía que afectó fundamentalmente la siembra de cultivos de segunda. Después, a partir de mediados de enero, volvió a llover bien. Eso hizo que los cultivos de gruesa, en general, se recuperaran. Y hoy tengamos un panorama de haber terminado una fina muy buena, de tener cultivos de gruesa en general muy buenos. Hay algún cultivo de girasol que pudo haber sufrido en los ambientes someros o más limitantes. Y va a haber soja de primera con muy buen potencial, porque si bien tuvieron poco desarrollo en muchas zonas por la falta de lluvias en algún momento de diciembre, después las lluvias de febrero fueron muy buenas y el número de granos va a ser muy bueno. Va a ser una buena campaña con menos cultivos de segunda. Venimos de campañas muy influenciadas por los mercados. El trigo, un cultivo que siempre fue tradicional de esta zona y que fue la estrella de esta zona, tuvo muchos problemas para la exportación, entonces prácticamente fue reemplazado por cebada, o sea que básicamente en los últimos años tuvimos una merma en la superficie sembrada con trigo y maíz y un incremento en el área de cebada, incremento en el área de soja y posiblemente el girasol fue un cultivo que mantuvo superficie. ¿Y cómo se ha presentado el reacomodamiento del girasol a estas zonas que son más marginales? Lo que ha ido pasando con el girasol es sufrió un desplazamiento de las áreas de la zona núcleo. Fue un cultivo que fue desapareciendo de la zona núcleo, básicamente por potencial de rendimientos. Al girasol es un cultivo que le cuesta mucho superar los 3.000 kilos de rinde. Entonces, en todas las áreas donde uno puede esperar 4.000 kilos de soja, el girasol fue desplazado. En el sur, las temperaturas en el sudeste bonaerense, toda esta región, la soja sufre mucho el frío. O sea que los potenciales de rendimiento de soja no son muy altos, también son muy similares a los del girasol, inclusive por el frío y la humedad tenemos muchos problemas de esclerotinia, de enfermedades que hacen que el girasol sea muy competitivo respecto a la soja. Prácticamente hoy el 80-90% del girasol se siembra en el sudeste bonaerense, sudoeste y algo de este de La Pampa, y queda otro foquito, el otro 10% que se siembra en Chaco, norte de Santa Fe, como áreas girasoleras. Redolati describe qué tecnologías y productos en el cultivo de girasol han evolucionado de la mano del rendimiento en el sudeste bonaerense. Hubo una evolución importante en genética, en potencial de rinde, en sanidad, muchas enfermedades que en algún momento fueron limitantes, como esclerotinia y mildio, hoy están medianamente controladas o hay buenos comportamientos. Se mejoró muchísimo en lo que es tratamiento de semillas y logro de implantación. El cultivo de girasol es mucho más fácil de implantar que en otras épocas. Y en general, bueno, también otra gran característica de girasol es que es un cultivo de bajo costo porque tiene básicamente bajos requerimientos de fertilización. Responde bastante poco a todo lo que es fertilizantes, o sea que lo hace que sea un cultivo fácilmente lograble en esta zona y de bajo costo. Hoy, como grandes amenazas del cultivo, estamos viendo todo el tema de herbicidas residuales. Hoy todo el tema de malezas resistentes nos están haciendo que el manejo de malezas sea mucho más complejo, lo cual nos obliga a pensar mucho más en la rotación. Hoy tenemos herbicidas que no permiten el girasol en la rotación o inclusive herbicidas del girasol que pueden complicar a cultivos que lo siguen en la rotación.
O sea que hoy hay que estar muy atentos con todo lo que es manejo de estrategia de control de malezas, básicamente por las residualidades. Hoy mencionábamos el diclosulam como una droga que tiene más de 300 y hasta 500 días de residualidad, con lo cual para el caso específico del girasol, y que puede en esta zona también, inclusive para algunos cultivos de fina, puede tener alguna influencia, alguna merma en rinde en los años secos, los veranos de bajas precipitaciones. Básicamente son todo lo que es los herbicidas LS, y además de la aplicación específica de alguna droga en particular, la acumulación de productos con el mismo modo de acción. Se va acumulando ingrediente activo de distintas drogas, pero que tienen un mismo modo de acción, y cultivos que no eran afectados por determinado tipo de herbicidas, cuando uno acumula determinada cantidad de principio activo con el mismo modo de acción, hace que pasen a ser susceptibles o que empiecen a tener mermas de rendimiento. Ese es uno de los problemas principales, que viene básicamente de la mano de lo que es malezas resistentes, tanto al glifosato como a ALS, inclusive sospechas en algún tipo de maleza resistencia a hormonales. Hoy la zona tiene amaranthus resistente a ALS, tiene crucíferas resistentes a ALS, ryegrass resistentes a ALS y a glifosato, todo un complejo de malezas que hacen repensar un poco la rotación y repensar la estrategia de productos. Y en la última década, ¿cómo viene aumentando la utilización de tecnologías como la de los girasoles Clearfield o alto oleico en comparación a los antiguos convencionales? En general, cuando analizamos la información de los grupos CREA con los que yo trabajo, hubo un reemplazo, en primer momento hubo un reemplazo prácticamente total de lo que eran materiales convencionales por materiales resistentes a Clearsol. Con la aparición de algunos materiales alto oleico, de buen comportamiento y con un mercado que acompañó con primas interesantes, parte de esa superficie volvió a estrategias convencionales de control de malezas en materiales alto oleicos que fueron ganando terreno, y después ahora últimamente con la aparición de materiales que son alto oleico y resistentes a imidazolinonas, hoy prácticamente la gran mayoría de la superficie que estamos trabajando se está haciendo con ese tipo de materiales, alto oleico y resistentes a imidazolinonas. Redolati plantea los desafíos que se presentan para la campaña agrícola venidera, poniendo foco en el nuevo escenario político. Con la quita de retenciones tuvo un impacto muy importante en los márgenes de los cultivos para la zona. Fundamentalmente, pues dos cultivos que eran importantes para la zona, como el maíz y el trigo, eran cultivos que estaban castigados por las retenciones y a su vez con un montón de restricciones comerciales que hacían prácticamente imposible su venta. O sea que primer gran beneficio es que hoy prácticamente uno puede hacer una rotación de cultivos adecuada para cada ambiente, porque se igualaron un poco las rentabilidades de todos los cultivos. De todos modos, cuando uno analiza lo que es la subzona serrana, o los dos cultivos posiblemente que se ven más beneficiados son la cebada, que va a seguir siendo un cultivo muy rentable en la zona, de la mano de la soja de segunda. Acá tenemos un periodo muy corto para la siembra de soja de segunda, entonces los 15 días o 10 días que le ganamos a la cosecha de cebada respecto de trigo hacen que el doble cultivo sea determinante. O sea que hoy realmente podemos plantear estrategias para los distintos ambientes, los distintos campos, podemos plantear rotaciones sustentables, que son sustentables desde la parte ambiental y desde la parte económica. En el próximo bloque de AgroTV, Fernando Cingolani, un contratista que respaldado por la tecnología pasó a ser productor.